Bueno, entrando en el tema que nos ocupa, siendo este un culto de Santa Cena, es propicio recordar un poquito lo que implica el culto de Santa Cena, ¿no? El culto de Santa Cena es la recordación en la simbología que lo hacemos cuando nos acercamos a la mesa del Señor a comer del pan y de la copa, a recordar el sacrificio al que fue sometido nuestro Señor Jesucristo con el propósito de redimir nuestras almas, es decir, de pagar el precio de nuestros pecados, ¿sí? Y esto fue así, ¿no? Fue una prueba para Cristo Jesús que la cumplió en sacrificio y que terminó en bendición, ¿sí? Entonces, estas pruebas que implican un sacrificio y terminan en bendición, tienen su mayor expresión en la persona y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le destaco esto, no? De que fue una prueba que implicó un sacrificio, pero que terminó en bendición, porque más o menos así se maneja nuestras vidas. Mire, que antes de que sea dada la ley, ¿sí? Usted sabe que la ley que Dios dio a su pueblo y que rige, y que se resumió, digamos así, en el Nuevo Testamento, pero que rige para todos nosotros, fue dada cuando el pueblo salió de Egipto, en ese trayecto desde Egipto, 40 años en el desierto y hasta llegar a la tierra prometida. Les fue dada la ley, repetida la ley, insistida la ley, en las que mostraba, por ejemplo, los ritos, los rituales que había que cumplir para perdón de pecados. Digo, todo esto era un anuncio, todo esto fue una sombra de lo que luego se cumplió en Cristo Jesús. Es decir, en el Antiguo Testamento, en la ley se decía, por ejemplo, que para purificación de pecados había que hacer todo un ritual, coger unos animalitos que estén totalmente sanos, machos, no los enfermos, no los escuálidos, sino lo mejor del rebaño, sacrificar, eso era entregado al sacerdote, el sacerdote sacrificaba y aspergiaba la sangre de estos animales con el propósito de que este sea un acto de purificación de los pecados del pueblo, ¿sí? Entonces, eso ya no se hizo después de la presencia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita el pecado del mundo? Porque Él pagó el precio del pecado, que es la muerte, y Él fue sacrificado, ¿sí? Pero digo, antes de esta ley, antes de que conociéramos la disposición de Dios en el rito del Antiguo Testamento, sucedió un evento que cuando uno le lee sin mucho detenimiento, solo lo conoce como una historia impactante, pero que no nos refleja, no nos revela lo que verdaderamente es. Así que yo quiero compartirle de este aspecto y le pido por favor que vayamos al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, a Génesis, capítulo 22, y permítame hacer la lectura nada más de los primeros 5 versículos. Del resto de la historia posiblemente usted la recordará y la conoce, porque son historias inclusive con las que ilustraron en nuestra infancia. Génesis capítulo 22, y voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 5. Le pido siempre que usted me siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 5. ¿Tenemos todos amén? Amén. Dice así, hago yo la lectura, me sigue por favor con atención y con reverencia. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña en el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, ¿no? Bueno, aquí no había todavía la ley que le mencioné de ofrecer sacrificios animales con el propósito de que esa sangre purifique del pecado. No, esto era muy anterior a que se dicte la ley.
Y Dios le dice a Abraham estas cosas, ¿no? Y como yo siempre le menciono, uno no puede sacar de contexto ciertos pasajes de la Biblia, sino que hay que tomarlos en consideración, más aún cuando nos advierte situaciones como esta que dice el versículo 1, dice, después de estas cosas. Entonces la pregunta obvia es, ¿de qué cosas? Bueno, lo inherente al tema ahí es que Dios le había prometido años atrás, 30 y pico de años atrás, Dios le había prometido a Abraham una descendencia, ¿sí? Le dijo, tu mujer Sara, ¿sí?, va a darte a luz un hijo tuyo y a través de él vendrá una descendencia tuya y que será multitudinaria, ¿sí? Eso fue lo que le había dicho, entre otras cosas, pero digo, lo inherente para el tema es eso. Dios le había prometido a Abraham de que iba a tener un hijo con Sara, su esposa, y que a través de ese hijo, de esos hijos, de esa descendencia, iba a ser una gran nación muy numerosa y que le iba a bendecir a esa nación, y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? Que tanto Sara como Abraham, al ver que tardaba el cumplimiento de esa promesa, al ver que esa promesa, desde el punto de vista humano, no era factible que se cumpla, porque Sara era estéril, porque Sara iba avanzando en edad, al igual que Abraham, porque Sara pasó la menopausia, ya no tenía la posibilidad de ser madre, aparte de su esterilidad. Entonces ellos tomaron una decisión precipitada, loca, perversa inclusive, que terminó siendo un conflicto hasta el día de hoy. Yo sé que en esa época también eso era lo que se acostumbraba, pero una cosa era la costumbre y otra cosa era la voluntad de Dios. En esa época se acostumbraba que las mujeres estériles eran mal vistas, en esa época eran mal vistas, porque se consideraba que era una maldición de Dios que habían recibido y que por eso sus vientres no fructificaban. Entonces, un poquito para contrastar aquella maldición en esas épocas, en las distintas naciones, ¿sí?, se conoció luego, o se le calificó luego como un código babilónico, se le conoció a este conjunto de costumbres que fueron adquiridas y tácitamente aceptadas para, como en este caso, un poco evitar la afrenta que implicaba la esterilidad de una mujer, cuando muchas de las veces la esterilidad era del hombre, pero si el hombre con aquella mujer no podía tener hijos, entonces era sancionada ella, ¿sí? ¿Cuál era la costumbre? Pues la costumbre era de que la mujer escogía una persona, una mujer, por sus atributos, por sus características, por el afecto, por lo que sea, escogió una persona para que su esposo se llegue a esta persona y a través de ella tenga hijos, entre comillas, adoptivos, ¿sí? Entonces la mujer que quedaba embarazada, habiéndose llegado el esposo con el consentimiento de la esposa, daba a luz hincada y abierta las piernas, y de la misma manera la mujer estéril se ponía al frente, hincada y abierta las piernas. Entonces la que daba a luz, ¿sí?, expulsaba al niño o a la criatura, y la otra mujer, la estéril, recibía ese niño, y ese era el ritual, esa era la costumbre para decir que ese niño es de la mujer estéril, y de ese modo borrar o mermar un poco la afrenta que tenía por su esterilidad. Eso no era una costumbre de los hebreos, esa no era una costumbre de Abraham y de los suyos. Eso Dios nunca le dijo, acoge esta costumbre que tienen las otras naciones, las paganas, los que no creen en mí. Pero como era una costumbre de la época, pues la acogieron. Y Sara escoge a la sierva Agar y le dice a Abraham, yo quiero que te llegues a ella. Abraham, que era el llamado a decirle, ¿qué te pasa, mujer? ¿Estás loca? ¿Cómo me pides eso? Eso está contrario a la voluntad de Dios. Yo soy tuyo y tú eres mía, y no podemos caer en este tipo de situaciones. Abraham, consciente también de la situación, fruto de la angustia, de que la promesa no llegaba y de que cada vez las circunstancias mostraban que la promesa era imposible de ser cumplida, como que si Dios hace solo lo posible, y se llega a Agar y tiene un hijo. Y ese hijo se cría con Abraham hasta los 13, 14 años, hasta la adolescencia. ¿Qué cree que hubo en la relación sentimental de Abraham con Ismael, hijo de Agar? Hubo una relación sentimental de padre a hijo, hubo un amor,
Abraham con justa razón comenzó a verse, a ver extendida su existencia en su hijo Ismael, hasta que llegó la promesa. Y cuando llega la promesa, llega el problema, porque el problema se había suscitado por adoptar una costumbre que no era parte de Abraham, que era el escogido para a través de él y de su descendencia hacer una gran nación. Y claro, viene el hijo, el otro tenía 13, 14 años, el otro era una criatura de 1 año, y tanto aquella mujer, Agar, que había sido escogido por Sara, se burlaba de Sara porque no podía tener hijos, y luego el hijo le molestaba al más chiquito, y esto fue un conflicto. Hasta el día de hoy existe. Hoy están dándose bala en el conflicto esos dos hermanos. Los descendientes de Abraham, hermanos, ambos. El uno de la promesa, el otro no de la promesa, pero hermanos al fin, hermanos de sangre. Tanto así que Dios le había dicho a Abraham, antes de que acontezca toda esta situación, le había dicho: de tu descendencia yo haré una nación grande, fuerte, poderosa, y la bendeciré. Y así son los dos hijos. Son una nación grande, fuerte y poderosa. Los unos terribles, los otros menos terribles, un poco más pacíficos. Pero hermanos confrontados que hasta el día de hoy, insisto, se están dando bala, ¿sí? Y fruto de eso van dividiendo al mundo, porque hay los movimientos proislámicos y hay los movimientos pro-Israel. Aquí en América hay. En la Universidad de México hay un levantamiento en la UNAM a favor del movimiento proislámico, ¿sí? Hay naciones que han retirado sus embajadas de Israel, hay otros que respaldan a Israel, como Estados Unidos, ¿sí se da cuenta? Entonces ha tenido una repercusión mundial por una precipitación de Sara aceptada y consentida por Abraham. Esto como un dato histórico nada más. Pero una vez que viene el hijo de la promesa, Dios le parte el corazón a Abraham, porque le dice: para que no haya conflicto entre tu esposa Sara y aquella sierva que ella mismo te propuso te llegues, sácale a Agar y mándale con su hijo. Yo voy a tener cuidado de ella, pero mándale. Y le parte el corazón a Abraham, porque para él no fue nada fácil despojarse de su hijo, con quien había tenido 14 años de relación de padre a hijo. Y le toca mandar, le dice: ¿sabes qué? Ándate con tu madre y que Dios te bendiga. Y si en el desierto te comen las fieras del campo, pues ¿qué puedo hacer? Pero yo no puedo vivir en este conflicto tuyo con mi esposa y de tu hijo con el hijo de la promesa. Y crece Isaac. Yo no sé si algún rato tuvo consuelo Abraham de despojarse de su hijo, de su otro hijo, digámoslo así. Esas precipitaciones que a veces nos cuestan lágrimas del resto de la vida, ¿no? Por eso hay que pensar bien, hay que saber bien qué es lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere y evitar hacer lo que Dios no quiere, por lógico o bueno que pudiera parecer. Y ahora dice: después de estas cosas que yo le comento, ahora es probado. Y quien le estaba probando era Dios. Y Dios le dice a Abraham: yo te voy a probar, y te voy a probar donde más te duele. Y él había probado con el hijo anterior, que le partió el corazón ver su partida. Y ahora era el hijo de la promesa. Y le dice claramente, como acabamos de leer, dice: tienes que ofrecerlo a tu hijo, y lo vas a ofrecer en holocausto. Es decir, lo vas a sacrificar. Y los versículos posteriores a la lectura que oficialmente la hemos tomado como punto de partida, dice que efectivamente, y el versículo 4, creo, si mal no recuerdo, dice que le puso la leña para ofrecerle en holocausto y cogió el cuchillo y le llevó allá. ¿Por qué hace esto Dios? Bueno, primero creo yo, por las precipitaciones que tuvo Abraham, como diciendo: si tú no me das un hijo, yo sé cómo conseguirlo. Y Dios le dice: tú eres el que da, sí, ahora te voy a demostrar que yo soy el que doy los hijos. Por eso te di un hijo en tu ancianidad, en la ancianidad de tu esposa, que era estéril y que ya había perdido la costumbre de las mujeres, es decir, ya pasó la menopausia. Te voy a demostrar que yo soy el que doy los hijos y también soy el que quito.
así que me lo vas a ofrecer en holocausto. Es duro cuando uno es probado en lo que más ama, ¿no? Obviamente uno como padre dice, los hijos, Dios mío, no quiero leer el capítulo 22 de Génesis. Pero bueno, no se trata de ser masoquistas, sino de que nosotros revisemos de nuestra vida qué es lo que más amamos. A veces cosas materiales. Hoy, por ejemplo, hay muchas personas que aman su popularidad en redes sociales, porque tienen 30,000 seguidores, 200,000 suscriptores, los artistas, los deportistas famosos, los influencers, como se llaman, ¿sí? Los tiktokeros, aman, y es parte de su vanidad, el número de seguidores. Aunque haya unos que les insulten y otros que les lisonjeen, para tomar una palabra bíblica, es decir, que les exalten, que les digan qué lindos y toda la situación. ¿Qué tal que Dios diga, desaparece de redes sociales? Pero es lo que amo, es lo que me sostiene, hasta me da réditos económicos, porque yo sé que hay mucha gente que vive de eso. No es una profesión, no se estudia para eso. De hecho, los que más estudian y llegan a ser científicos ganan mucho menos que la novelería, porque así está el mundo. Y Dios dice, quiero que sacrifiques. O Dios dice, yo te lo voy a quitar. Y claro, algún rato me preguntaban a mí, tiempo atrás, me decía, pastor, ¿usted cree en Dios y en lo que dice la Biblia? Le digo, obvio, si no sería ni cristiano, peor pastor. Dice, ¿usted cree que Dios es bueno? Le digo, por supuesto. Dice, y si es tan bueno, ¿por qué le pidió esto a Abraham? Que su hijo, que no era el único, pero ahí lo dice único dentro del propósito de Dios. El otro era hijo, pero no estaba dentro del propósito de Dios. Dice, ¿por qué le pide que sacrifique? Yo no sabía qué decir, y de pronto vino a mi mente, le digo, yo creo que Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, porque Dios estaba dispuesto a hacer lo mismo. Iba a sacrificar a su hijo Jesucristo. Me pareció que fue una buena respuesta. Dicho de otro modo, Dios no va a pedir más de lo que Él ha hecho por nosotros. Y claro, también nosotros podemos ver en el contexto bíblico y en los versículos que acabamos de leer, que Abraham tenía el entendimiento de que Dios, o mejor dicho, tenía firme la promesa de que Dios le había hecho, de que a través de tu descendencia yo voy a levantar una nación. Y de pronto Abraham consideró, dijo, bueno, si Dios me dio a este hijo, Isaac, en la esterilidad y la avanzada edad de mi mujer y avanzada edad mía, Dios me dio este hijo, ¿sí? Y hoy me pide que lo sacrifique, pues posiblemente Dios me dé otro. Pudo haberlo considerado. Una vez que llegan al lugar en donde se avisoraba, donde tenía que ser sacrificado, pasan 3 días. ¿Por qué no fue en esos 3 días? Estuvo pensando, haciendo tiempo, dándole tiempo a Dios, qué sé yo. Obvio que no, lo que estoy diciendo son expectativas o especulaciones humanas. Pero al cabo de 3 días les dice a los 2 siervos que les había llevado, le dice, esperen aquí. Y si usted se fija en el versículo 5, le pido por favor que le mire, les dice a ellos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea, su hijo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, Abraham sabía que tenía que obedecer. Su obediencia está manifestada en el versículo anterior, cuando le amarra las leñas al muchacho, toma el cuchillo, estaba dispuesto a hacerlo. Pero también entiendo que él sabía 2 cosas, o que entendía 2 posibilidades. Una, que Dios iba a proveer el sacrificio en lugar de su hijo, o la otra, que Dios podía levantar descendencia aún de su hijo muerto. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos, le pido por favor que vayamos allá, Hebreos capítulo 11, y permítame darle lectura los versículos del 17 al 19, allá muy cerca del Apocalipsis, Hebreos capítulo 11,
versículos del 17 al 19. Hebreos 11 es el capítulo que habla de los héroes de la fe. Héroes como usted y como yo, humanos, con temores, con problemas, con dificultades, pero que supieron discernir cuando Dios les mandó que hagan algo y lo hicieron, por fe. Y dice así, Hebreos capítulo 11, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios, 11, 17 al 19, dice así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando, oiga esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando allá en Génesis capítulo 22? Que se estaba mostrando un reflejo de lo que iba a ser Cristo Jesús. Porque dice, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Es decir, aquellos 3 días que pasó Abraham, posiblemente pasó diciéndole: Señor, yo ofrezco porque tú me pides, porque yo sé que tú me lo diste. No sabes cuánto me duele, pero si tú me pides, yo te lo doy, Señor. Y después de 3 días, cuando fue, Dios proveyó otra ofrenda para el sacrificio. Y dice que esto fue un sentido figurado de lo que Cristo iba a hacer, o de lo que Dios iba a hacer con Cristo. Pero por otro lado dice que él sabía que la promesa venía por Isaac. Dice: Señor, tú me prometiste que a través de mi hijo Isaac, porque él es el hijo de la promesa, yo iba a tener una descendencia, y ahora me pides que tú le entregues. Yo te lo entrego, yo no sé qué es lo que estás haciendo, yo no tengo idea, estoy totalmente confundido de las cosas que están pasando, pero si tú me pides, yo te lo ofrezco. Me duele en el alma, me parte el alma, pero yo tengo que ser obediente, Señor, a ti, y te lo ofrezco. Y Dios le dice: ¿sabes qué? No hay problema. Al tercer día vas a volver con tu hijo. Por eso es que él dice: esperen aquí y volveremos. Vamos allá a adorar, porque esta obediencia, ¿sí? La obediencia correcta, la obediencia perfecta, es una manifestación de adoración a Dios. La obediencia tal como quiere, esa obediencia que a veces implica sacrificio, esa obediencia que a veces tiene que ser probada, termina en bendición. Por eso comencé diciendo que hoy es un culto de Santa Cena, en donde recordamos el sacrificio de Cristo Jesús, porque Él fue probado. Esa prueba implicó un sacrificio, y ese sacrificio terminó en bendición. Con Abraham estaba haciendo lo mismo. Abraham fue probado, tenía que ofrecer a su hijo en sacrificio, y que terminaría siendo en bendición, no solo porque su hijo no fue ofrecido en holocausto, sino porque se cumplió la promesa de Dios en Abraham, de que a través de él y de su descendencia haya una gran nación que hasta el día de hoy está vigente, y será la nación que esté vigente como nación hasta el fin de los tiempos, ¿no? Cuando ya haya toda una globalización, la nación que va a permanecer firme, fuerte y va a ser sostenida, sustentada, tratada también por Dios, es la descendencia de Abraham, Israel. Pastor, ¿y qué me quiere decir con esto? Bueno, lo que le quiero decir es que hay veces que Dios nos prueba, y esa prueba implica sacrificio en nuestras vidas. Entre que nos prueba y que tenemos que ofrecer un sacrificio, es decir, una obediencia como Dios quiere que sea, cuando pensamos que se nos puede acabar el mundo, cuando no encontramos ninguna lógica en lo que sucede, cuando todos los pensamientos son confusos porque no sabemos qué es lo que Dios quiere. ¿Qué quieres a través de esto, Señor? Solo encuentro aflicción, dolor, quebranto, y a la postre, cuando proyecto un poco mis pensamientos para ver qué es lo que podría sacar de provecho, no encuentro nada de esto, Señor. Y Dios dice: tranquilo, tú solo obedéceme, porque si alguien sabe lo que hace, ese soy yo. Abraham no era una persona que tenía mayor inteligencia o discernimiento que nosotros, no, era igual que usted y que yo. Ahora, Abraham ya había sido probado antes con su hijo Ismael, no era el de la promesa, pero era su hijo, y estaban ligados sentimentalmente. Él ya sabía lo que es que le partan el alma despojándose de un hijo, y ahora dice: Señor, si esto es lo que tú quieres, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Qué
pasaron esos 3 días desde que llegaron al lugar y miraban de cerca el lugar donde tenía que ser sacrificado? Ya estaban frente a Moriah. Todo lo que le pasó a Abraham son los 3 días de todo lo que le pasó a Dios mientras su hijo fue crucificado, muerto y sepultado, para que al tercer día sea tomado, como dice en Hebreos, para volverlo a tomar. Versículo 19, en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y yo pregunto, digo, ¿qué pasa en esos 3 días de nuestra vida? ¿No? Que no son 3 días literales, es un espacio de tiempo, de incertidumbre, entre que Dios nos prueba, entre que vivimos esa circunstancia en la que hay que sacrificar de lo más valioso, de donde tenemos mayor apego. Y obviamente la pregunta es, Señor, ¿por qué me pides? ¿Y por qué me pruebas en esta área que es la que más me duele? Y Dios mantiene silencio y no dice nada, y uno cada vez entiende menos. Y uno se angustia. ¿Por qué tienen que quedar perjudicados mis hijos en esta prueba económica? Que por último yo me muero de hambre, pero mis hijos. ¿Por qué soy probado en esta situación emocional, en esta situación sentimental, en esta situación laboral y en la que Dios considera que necesitamos ser probados? Porque la prueba implica un sacrificio que solo Dios sabe que a la postre trae bendición. Nosotros no vemos la bendición sino cuando llega, pero en el proceso no vemos nada. Lo único que tenemos que entender es que en sentido figurado, la prueba trae o implica un sacrificio que terminará trayendo una bendición. ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas en ese espacio entre que Dios decide probarnos hasta que aparece la bendición? Es terrible ese tiempo, es de angustia, es de zozobra. Y lo peor de todo, ¿sabe qué? ¿Cuántas personas declinan en el Evangelio cuando son probados? Todos hemos tenido pruebas de toda índole. Nadie puede decir yo he sido más probado que tú. No, porque Dios sabe cómo prueba a cada uno. Y Dios también sabe que si somos probados no vamos a ser provocados más allá de lo que podemos resistir, sino que con cada situación nos dará la salida. Exactamente lo que le dije desde el inicio y que es lo que yo entendí cuando comencé a estudiar esta porción de la palabra. Que la prueba implica un sacrificio que termina trayendo bendición. Para nosotros hoy, servirnos de esa bendición en sentido figurado, el pan y la copa, es una maravilla. Es una maravilla, Señor, gracias porque fue tu Hijo el que recibió ese cruento sacrificio, ¿sí? Para que yo termine recibiendo la bendición. Para nosotros hoy. Para muchas otras personas, cuando contamos que fuimos probados, que soportamos la prueba y que salimos avante de la prueba, para otros será de bendición. Es decir, tu fe me alienta, tu fe me impulsa a seguir, tu fe hace que yo no decline en esta situación que estoy viviendo. Para el que la vive, para el que la vive es diferente. Ese espacio entre la prueba y la bendición es crítico. Parece eterno, es doloroso, es totalmente confuso. No existe discernimiento. El mismo Abraham parece no tener discernimiento. Por un lado, lleva a su hijo al sacrificio y por otro lado dice, vamos, adoraremos y volveremos. Él sabía que iba a volver. ¿Con qué? Con la promesa. Porque él sabía que Dios podía levantar aún de los muertos la descendencia que había prometido. ¿Tenía pleno entendimiento Abraham de la situación? No tenía pleno entendimiento. Lo único que él decidió hacer es lo que nosotros debemos decidir hacer, obedecer. Nos parece ilógico, nos parece contraproducente, parece que estamos desviándonos o que Dios mismo se está desviando de propósito. Sí, eso es lo que parece, porque nuestros pensamientos no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Porque sus metodologías, sus formas de trabajar con cada uno de nosotros no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos o imaginamos. Nosotros somos mucho más facilistas. Nuestra perspectiva es humana, por lo tanto se maneja dentro de los límites de las posibilidades humanas.
Por eso es que el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos, o sea, ni mi manera de manejar las cosas es igual a la manera de manejar las cosas. Cuando uno tiene una dificultad económica, ¿qué cree? Me saco la lotería, eso es obvio, eso es lógico, basta que Dios diga cuáles son los números y que coincida con el que yo compré. Esas son las posibilidades humanas, que no se le cumplan además. Cuando uno tiene un dictamen médico que está medio asustante, Señor, haz el milagro, sánale, punto, se acabó ya, ¿cuál es el problema? Y Dios dice, no, tienes que pasar entre la prueba y la bendición. Hay algo que sacrificar, hay algo que hay que purificar, hay algo que tiene que ser quemado, porque eso era el holocausto, era no solo el sacrificio, sino que luego tenía que ser quemado, por eso le puso la leña, le amarró la leña. Hay algo que tiene que desaparecer entre la prueba y la bendición. Eso lo entendió Abraham. Eso lo hizo Dios. Nosotros somos su pueblo y vamos a tener que vivir así. Que cuando Dios decida que seamos probados, o porque quiere que salgamos aprobados, o porque quiere corregir situaciones mal hechas anteriormente. Yo recordaba, obviamente no se asemeja en proporción, en lo más mínimo, antes de que yo sea cristiano, y que era muy religioso, y con esto concluyo para pasar a servirnos de la mesa del Señor. Yo tenía un solo hijo, el primogénito, el mío, mi chinito, mi Francis. Todavía no tenía mis otros dos hijos. Y cuando llego a los caminos del Señor, mi hijo, que era tan sano, comienza a enfermarse. Y en lo poco que yo entendía de esas primeras semanas, de esos 2, 3 primeros meses de asistir a la iglesia, yo le digo, Señor, se supone que estoy en tus caminos, se supone que te estoy conociendo, me regocija el reunirme con tu pueblo para alabarte. Yo anhelo que llegue el domingo, Señor. Y tú permites que mi hijo esté enfermo, que si no es gripecita, eran las amígdalas, era el estómago, era una tras de otra. Yo le digo, Señor, por favor, con mi hijo nada, conmigo lo que quieras. Primer gran error. Y luego yo le decía, Señor, tú sabes cuánto amo yo a mi hijo. Y Dios en un sueño me habló claramente. No es muy común que esto suceda. No le digo que bestia, el pastor vive soñando, es un José de Egipto. No lo soy. Pero cuando he estado en mis momentos de mayor angustia, de quebranto y de desolación, y eso no me permite entender lo que Dios quiere decirme, entonces Dios en su misericordia me ha mostrado a través de sueños. Y me dijo Dios en sueños, después que yo le lloraba a Dios, orando, imponiendo manos sobre mi hijo, diciéndole que por favor no me pruebe por ese lado. Me dijo, quita la idolatría que tienes con tu hijo, porque yo le idolatraba. No me daba cuenta, yo creí que era el amor de padre. Una cosa es el amor de padre y otra cosa es tener idolatría por los hijos, por un cónyuge, por una persona, por un artista, por un deportista, qué sé yo, en este caso era mi hijo. Me dijo, quita la idolatría, porque yo soy el que te doy, yo soy el que te puedo quitar. Y le pedí perdón a Dios al día siguiente, con más lágrimas de las que había derramado por la condición de mi hijo. Le dije, sí, Señor, yo quiero centrarme en ti y ayúdame a entender que efectivamente amo a mi hijo, pero este hijo es dado por ti y los que vengan, como han sido mis 3 hijos. Pero es crítico, ¿no? Y por haberle dicho, Señor, conmigo lo que quieras, con mi hijo no. Al día siguiente mi hijo estaba totalmente sano y al día siguiente yo fui a parar en el Hospital Carlos Andrade de Marín con una úlcera sangrante. Así se aprende, ¿no? Así se aprende. Hay un sacrificio que luego trae bendición. Mi hermano, yo no sé, mi querida hermana, yo no sé por qué prueba esté pasando usted. Que somos probados, somos probados. Que las pruebas lo que hacen es purificar a su pueblo, así es. Y Dios quiere que salgamos nosotros, usted y yo, después de las pruebas que vivamos o las que vengan. Dios quiere que salgamos purificados como oro refinado, como dijo Job en medio de su pueblo, de su prueba. Y obviamente eso
implica que pasemos por el horno ardiente. Vea, no evitemos, porque este es el tiempo en que Dios está escogiendo a la iglesia, a su iglesia por la que viene. Porque la prueba dirá, ¿quién es quién? ¿Quién permanece y quién reniega? ¿Quién permanece y quién huye? ¿Quién permanece porque acepta y le cree a Dios? ¿O simplemente quién pensó que Dios era simplemente un dador de favores, un llenador de bolsillos, un consentidor de placeres? Que no es Dios eso, no es. Es Padre, claro que es Padre. Es bueno y su misericordia es para siempre, por supuesto que sí. Que a veces hasta cumple en su favor inmenso, cumple el anhelo de nuestro corazón. Sí, cierto es que también lo hace. Pero ese no es el propósito. El propósito es purificar nuestras almas. Así que si por la misericordia de Dios hemos permanecido y estamos en esta mañana aquí, es porque Dios todavía tiene esperanza con nosotros. ¿Qué tenemos que pedir? Fortaleza y conocimiento de la palabra de Dios para que sus promesas y su camino nos afirme, en vez de que nosotros en nuestra insensatez, en nuestra fragilidad, nos apartemos de los caminos del Señor. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama heme aquí. Heme aquí. Porque eso fue lo que le dijo Abraham después de estas cosas que le habían sucedido y lo que tenía que pasar. ¿Sabe qué significa heme aquí? Heme aquí significa, Señor, soy tuyo, lo que tú hagas está bien. No es fácil, no es fácil. Pero heme aquí significa esto, Señor, soy tuyo y todo lo que yo tengo es tuyo. Lo que tú hagas está bien. Si me duele, si me va a sacar lágrimas, si va a implicar sacrificio, lo que sea, Señor, soy tuyo, lo que tú hagas está bien. Usted le pone el título, si quiere poner este título más largo es ese. Si quiere ponerle un título más corto es heme aquí. Póngase sobre sus pies, por favor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda lengua te confesará